Roberto, bueno, ¿nos explicás el gráfico? Bueno, fundamentalmente lo que se buscaba con este proceso de la cuarentena es lo que mostraba recién en la Villa 11, en la Villa 31, para hablar. Es decir, que nosotros esperábamos que no se triplicaran los casos en cortos periodos de tiempo. Sí. Y lo que muestra esta curva es qué nos hubiese pasado a nosotros si no se hacía ningún tipo de intervención. La azul. La azul. Bien. Con la roja es qué nos pasó a nosotros mientras no hubo ninguna intervención. Ajá. Y acá, cuando tenía Argentina solo 80 casos y 2 personas fallecidas, se establece el inicio de la cuarentena. O sea, hasta acá no había cuarentena, hubo un pico grande ahí, ¿eh? Hubo un pico que se salió de 1 a 80 Claro. en prácticamente 11 días, que si uno ve lo que está pasando, esto se estaba repitiendo. Después, cuando se establece la cuarentena, nosotros nos planteamos la hipótesis qué era lo que iba a pasar si lo que se hacía tenía efecto, para ver si era necesario tomar otras medidas. Y esta es la realidad de lo que nos pasó a Argentina. Bien. ¿Qué quiere decir? Que Argentina hoy está 5.000 casos, 5.300 casos. Si no hubiésemos hecho esto, estaríamos superando ampliamente los 10.000, 15.000 casos. ¿Sí? Y esto lo que produciría fundamentalmente son fallecidos. Y que esto ha conseguido, que después lo vamos a ver. Dale, vamos con el próximo. Ahí está, estamos en la próxima. Y esta próxima lo que muestra es cómo los casos fueron creciendo. Esta es la primera parte de la curva. Se pone el primer cierre, digamos, que establece Fernández el 15 de marzo, y después los distintos cierres de momento. Y estos son los casos diarios que se producían. Si ustedes ven, el número de casos prácticamente está alrededor de 100 diariamente. Está estabilizado, digamos. ¿Y esto qué muestra? El movimiento de la gente a partir de nuestros teléfonos celulares por los sistemas de información geográfica. Ajá. Lo que Google te dice cuando uno abre el Google Map, Sí. que te dice este negocio está cerca y demás, son geolocalizaciones. Sí. Esa no me lo pases todavía. Volvamos al anterior. Sí. Entonces, esto era lo que pasaba cuando los casos estaban creciendo. Cuando se establece la primera cuarentena, prácticamente el 40% de la población se queda quieta, se queda en sus casas. Cuando se establece ya la cuarentena formal, prácticamente el 80% de la gente se quedó en sus casas. Bien. Y después vienen estos picos de distintos niveles de movimiento. Y esto lo que queremos mostrar es que en la medida que no se fue respetando la cuarentena, 4, 5, 6 días después, crecía el número de casos. Claro, tremendo. Entonces, la cuarentena muestra el efecto si hay cumplimiento, si todos hacemos esta situación de quedarnos en casa, tiene efecto directo sobre lo que son los procesos de la transmisión. Vamos a la próxima. Dale, vamos. Y esta lo que muestra es que nos ha pasado con los casos que es lo mismo, pero estas son las camas de terapia intensiva. Ajá. Acá la necesidad de camas de terapia intensiva fue creciendo en la medida que íbamos acumulando muchos casos. Claro. Pero cuando nosotros llegamos ya a un nivel de acumulo, se está viendo actualmente que el número de necesidades de camas de terapia intensiva, es decir, pacientes que están graves, van disminuyendo. Sí. Y esta curva muestra el porcentaje de personas que se van recuperando. Quiere decir que le hemos ganado tiempo Bien. a todo este proceso, fundamentalmente evitando que gente se enferme y evitando que gente fallezca o que tenga situaciones de gravedad en su enfermedad. Vamos con la próxima. Le tienen miedo arriba, dice el doctor. El doctor fue ministro de Salud de la provincia de Córdoba también, digamos, ¿no? Y es un gran epidemiólogo que es consultado a nivel internacional. Vamos. Y esto lo que trata de mostrar es, hay 2 provincias, que es Catamarca y Formosa, que no tuvieron casos en toda la epidemia. De ahí para abajo, todas las provincias tuvieron casos. Pero la cuarentena, ¿qué logró? Que Jujuy, La Pampa, Salta, San Juan y San Luis tuvieron casos, pero en la actualidad hace más de 30 días que no tienen casos. Quiere decir que se consiguió controlar la circulación del virus. Bien. Después están estas otras provincias, que son Corrientes, Chubut, Entre Ríos, etcétera, que tuvieron casos aislados y presentan casos esporádicos. Bien. Tenemos 2 provincias, como Santa Fe y Tierra del Fuego, que hubo alta transmisión y que en la actualidad llevan controlado el virus, es decir, es posible que lo controlemos. Bien. Y nos están quedando 5 provincias, Buenos Aires, Chaco, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba,
que son las que todavía tienen transmisión activa, fundamentalmente Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que representan en la actualidad el 90% de los casos nuevos. Vamos con la última, Jorge, por favor. Y entonces ahora es, ¿qué vamos a hacer? Tanta discusión de la apertura, ¿qué tendré que decir mañana, Fernández? Dale. Y esperemos. Es decir, que en realidad lo que uno tiene que buscar es una cuarentena selectiva. Riesgos individuales, personas mayores, personas con diabetes, hipertensas, con problemas metabólicos generales, tienen riesgo. Esas tienen que ser muy cuidadas. Bien. Y tienen que tener criterios de que si salen en horarios diferenciales con respecto al resto de la población. Criterios epidemiológicos, geográficos y laborales. Decíamos, Jujuy no tiene casos hace más de 30 días. El riesgo de que el virus esté circulando allí es bajo, por lo cual puede abrir más actividades, puede abrir geográficamente. Y por supuesto, ir liberando gradualmente lo que son las actividades de la población para que podamos nosotros de alguna manera poder tratar los casos graves, Bien. mejorar las condiciones y aprendizajes, y esto va a ayudar a distender el distrés o el problema económico. Lo importante acá es, no se justifica como está el mapa de la enfermedad, que todos estemos encerrados de la misma forma. Bien. Pero hay que tener cuidado. No nos confiemos porque este virus pasa de 1 a 40 en un ratito. Entonces hay que mantener el tapaboca, el distanciamiento físico y el lavado de manos. Perfecto, doctor. Muy claro. En un